Atento, porque lo que pasó ayer en Talavera es mucho peor de lo que te están contando. Mientras los medios oficiales del Real Madrid intentan vender la historia de que ganaron, de que cumplieron el objetivo, de que pasaron de ronda, la realidad es completamente diferente. El Real Madrid estuvo a 30 segundos, literal 30 segundos, de protagonizar la humillación más grande de su historia reciente. Un equipo de tercera división, sí, tercera división española, estuvo a punto de forzar la prórroga y mandar a casa al todopoderoso Madrid. Y lo peor de todo es que no hubiera sido injusto, porque el Talavera mereció al menos los penaltis. Déjame contarte la historia completa de lo que realmente pasó en el Estadio El Prado de Toledo, porque esto va mucho más allá de un simple 3-2. Estamos hablando de un Real Madrid que se adelantó 0-2 con un penalti polémico y un autogol, que se relajó pensando que ya estaba todo hecho, que vio cómo un equipo humilde le metió 2 goles en 10 minutos y que necesitó un milagro de Andriy Lunin en el minuto 93 para salvarse del ridículo histórico. Xabi Alonso salió de la rueda de prensa con la cara descompuesta, intentando vender normalidad, diciendo que son cosas que pasan en la Copa, pero su rostro decía otra cosa completamente diferente. Y mientras todo esto pasaba, Kylian Mbappé anotó un doblete que lo pone a solo 2 goles del récord histórico de Cristiano Ronaldo en un año natural, pero ni siquiera eso puede tapar la imagen deplorable que dio el Madrid ayer. Porque cuando necesitas que tu estrella de 180 millones te salve contra un equipo de tercera división, algo está muy mal. Así que prepárate, porque te voy a contar todo lo que pasó en este partido de infarto, minuto a minuto, con todos los detalles que los medios madridistas no te van a mostrar. Primero vamos a poner contexto para que entiendas la dimensión de lo que pasó ayer. El Talavera de la Reina es un equipo que milita en Primera Federación, que es la tercera categoría del fútbol español, 2 divisiones por debajo de la liga. Y no solo eso, están en una situación dramática en su liga, ocupando la posición 20 de 22 equipos, prácticamente en puestos de descenso a categorías todavía más inferiores. Es un equipo con un presupuesto ridículo comparado con el Real Madrid, con jugadores que cobran en un mes lo que Mbappé gana en medio día, con un estadio que tiene capacidad para 4.200 espectadores. Pero ojo, porque el Talavera llegó a esta eliminatoria con méritos propios. Eliminaron al Rayo Majadahonda en primera ronda por 1-4 y luego dieron la campanada al vencer 2-1 al Málaga, un equipo de segunda división, en su propio estadio. Así que no estamos hablando de un equipo que llegó aquí por casualidad, sino de un conjunto que ya había demostrado que en partidos a vida o muerte, en eliminatorias de Copa, puede competir contra equipos superiores. Su entrenador, Alejandro Sandroni, preparó el partido con una mentalidad clara. No tenían nada que perder y todo por ganar. Del otro lado teníamos al Real Madrid, el club más grande del mundo, el campeón de Europa histórico, el equipo de las 14 Copas de Europa. Pero un Real Madrid en crisis, y esa es la palabra clave, crisis. Xabi Alonso llegaba a este partido después de haber ganado in extremis al Deportivo Alavés por 1-2, con un gol de Rodrigo en el minuto 75 que salvó los muebles. Antes de eso, el Madrid había perdido 2-1 contra el Manchester City en Champions, había empatado, había sufrido, había generado dudas enormes sobre el proyecto del técnico vasco. Y Xavi tomó una decisión arriesgada. Jugó con casi todo el equipo titular. Mbappé de inicio, a pesar de no haber entrenado el día anterior por molestias físicas. Endrick, Mastantuono, Arda Güler, todos en el 11 inicial. Rotó en defensa con jugadores jóvenes como David Jiménez y Wixen. Puso a Lunin en portería porque es el portero de Copa, pero en ataque no se guardó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Xabi Alonso sabe que está en la cuerda floja, que una eliminación ante un equipo de tercera división sería su sentencia de muerte como entrenador del Madrid. Así que prefirió arriesgar lesiones de sus estrellas antes que jugarse el pellejo. El ambiente en el Estadio El Prado era increíble. Las 4.000 personas del aforo local crearon una atmósfera de partido histórico, porque para ellos era exactamente eso, el partido de sus vidas. La llegada del autocar del Real Madrid fue recibida con una mezcla de expectación y respeto, y cuando los jugadores saltaron al campo, se encontraron con un césped pequeño, un ambiente hostil y un rival que no iba a regalar absolutamente nada. El partido empezó exactamente como todos esperaban.
El Real Madrid con el balón, dominando la posesión, intentando encontrar espacios contra un Talavera muy ordenado en su defensa. Los números al final dirían que el Madrid tuvo el 64,6% de posesión, pero durante los primeros 40 minutos esa posesión no servía para absolutamente nada. El Talavera estaba perfectamente colocado con una línea de 5 defensas cuando no tenía el balón, con 2 pivotes protegiendo, cerrando todos los espacios centrales y obligando al Madrid a jugar por las bandas. Y el Madrid probaba. Mastantuono intentaba asociarse con Mbappé, Endrick buscaba espacios entre líneas, Güler trataba de inventar algo con su zurda mágica. 14 disparos antes del primer gol, 14 intentos que se estrellaban contra la defensa local o se iban fuera. El portero del Talavera, Jaime González, estaba teniendo un partido espectacular, con reflejos felinos y un posicionamiento perfecto. Cada parada suya era celebrada como un gol por la afición local y en el banquillo del Madrid se empezaban a poner nerviosos. Pero entonces llegó el minuto 41 y llegó la polémica. Balón aéreo al área del Talavera, Marcos Moreno salta a despejar y el balón toca su cabeza primero, luego rebota en su hombro y finalmente roza su mano cuando el brazo está en una posición natural después del salto. El árbitro, Guillermo Cuadra Fernández del Comité Balear, no duda ni un segundo y señala penalti. Y aquí viene lo importante, en Copa del Rey todavía no hay VAR en esta fase, así que la decisión del árbitro es inapelable, no se puede revisar, no hay segunda opinión. Los jugadores del Talavera protestaron con rabia, con impotencia, porque ellos sabían que primero había tocado con la cabeza, que la mano era consecuencia del rebote, que no había intencionalidad ninguna. Pero el árbitro no cambió su decisión. Mbappé cogió el balón con esa tranquilidad que solo tienen los grandes. Se lo colocó en el punto de penalti, esperó a que el árbitro pitara y ejecutó con clase. Disparo bajo a la derecha del portero, engañando completamente a Jaime González. 0-1. Gol número 57 de Mbappé en el año 2025, un gol que lo pone a solo 2 del récord histórico de Cristiano Ronaldo. Y 5 minutos después llegó el segundo gol y este sí que fue un regalo del Talavera. Mbappé recibe un balón en la izquierda del área, se perfila para disparar, Luis Sánchez y Manuel Ferrando se le echan encima para bloquear. Mbappé pone el pase de la muerte hacia el área pequeña buscando a algún compañero y Ferrando, en su desesperación por despejar, mete el balón en su propia portería. Autogol en el minuto 45+1. 0-2. Silencio sepulcral en el Prado, solo se escuchaban las celebraciones de los jugadores blancos. El Madrid se fue al descanso ganando 0-2, con el partido aparentemente controlado, con la sensación de que lo difícil ya estaba hecho. Xabi Alonso debió pensar que con ese colchón de 2 goles era suficiente, que en el segundo tiempo podrían gestionar, controlar el balón, matar el partido. Pero se equivocó, y se equivocó de manera estrepitosa. El Talavera salió al segundo tiempo con 2 cambios. Entraron Sergi Molina por Cuenca y Capó por Sánchez. Y lo más importante, salieron con una mentalidad completamente diferente. Ya no estaban intimidados, ya no jugaban con miedo, ya no se conformaban con perder dignamente. Habían visto que el Madrid era vulnerable, que se podía crear ocasiones contra ellos, que la defensa improvisada de Xavi dejaba espacios, y se lanzaron al ataque sin complejos. El Madrid, por su parte, cometió el error clásico de los equipos grandes cuando juegan contra modestos. Se relajaron. Pensaron que con el 2-0 todo estaba hecho. Bajaron la intensidad, empezaron a especular con el balón, a tocarlo de un lado a otro sin ningún criterio ofensivo. Mbappé desapareció del partido durante largos minutos. Endrick no conseguía asociarse con nadie. Mastantuono intentaba cosas pero sin mucho éxito. El Madrid había dejado de apretar, había dejado de morder, y eso en el fútbol se paga caro. Y el Talavera empezó a creer. Empezó a generar ocasiones, a llegar con peligro, a poner en aprietos a esa defensa del Madrid. Jaime González, el portero local, seguía firmando una actuación memorable, sacando todo lo que le llegaba, manteniéndolos vivos en el partido. Y la afición empezó a animar con más fuerza, sintiendo que algo mágico podía pasar, que la hazaña estaba al alcance de la mano. Xabi Alonso, viendo que el partido se le estaba yendo de las manos, decidió hacer cambios. En el minuto 66 sacó a Mastantuono para meter a Bellingham.
Poco después salió Güler para dar paso a Tchouaméni. Buscaba dar solidez al centro del campo, proteger esa ventaja de 2 goles que ahora parecía menos cómoda de lo que había sido en el descanso. Pero los cambios no dieron el resultado esperado, porque el Madrid seguía sin encontrar su fútbol, seguía sin controlar el partido. Y entonces llegó el minuto 80, y llegó el gol que cambió absolutamente todo. Nahuel Arroyo, que había entrado en el minuto 57, aprovechó un despiste monumental de la defensa del Madrid. Un balón al área, nadie marca, Arroyo completamente solo, remate de primera con la zurda y el balón se cuela junto al palo. 1-2. El estadio El Prado explotó, 4.000 gargantas gritando al unísono, la locura absoluta en las gradas. El Talavera había descontado y ahora el partido estaba completamente abierto. La afición empezó a soñar con el empate, con la prórroga, con la eliminación del Real Madrid, y el equipo se volcó en ataque sin ningún tipo de complejos. Ya no importaba dejar espacios atrás, ya no importaba arriesgar, solo importaba buscar ese gol del empate que los metería en la historia grande del fútbol español. El Madrid estaba contra las cuerdas. Lunin tuvo que aparecer con un par de paradas importantes, y en el banquillo blanco los nervios eran evidentes. Entonces apareció Mbappé en el minuto 88 para poner el 1-3 y aparentemente sentenciar el partido. Disparo desde fuera del área, el balón bota justo delante de Jaime González, el portero no puede controlarlo bien y el esférico se cuela mansamente en la portería. Gol número 58 para Mbappé en 2025. Ahora sí parecía todo terminado, 2 goles de ventaja cuando quedaban apenas 2 minutos más el descuento. Pero espera, que esto todavía no había acabado. Porque en el minuto 90+1 pasó algo increíble. El Talavera sacó un libre directo desde fuera del área. Isaiah Navarro lo ejecutó de manera espectacular. El balón se estrelló en el travesaño con Lunin totalmente batido. El rebote le cayó a Gonzalo Di Renzo en el área pequeña y el delantero local remató en primera para hacer el 2-3. Volvía a haber partido, volvía la esperanza, volvía la posibilidad de la hazaña, quedaban todavía 3 minutos de descuento por jugar. Y entonces llegó el minuto 93 y llegó la jugada que casi manda al Madrid a casa. Centro al área desde la banda derecha, Isaiah Navarro se eleva por encima de todos, cabezazo potente, dirección a la escuadra, gol cantado en las gradas del estadio El Prado. Pero Andriy Lunin, en una de esas intervenciones que definen carreras, voló de manera imposible para desviar el balón a córner. Salvó al Real Madrid, salvó a Xabi Alonso, salvó la eliminatoria en la última acción del partido. 30 segundos después, el árbitro pitaba el final y el Madrid respiraba aliviado después de haber estado al borde del precipicio. Y ahí estaba Xabi Alonso en la rueda de prensa posterior, con la cara descompuesta pero intentando vender normalidad, intentando convencer a los periodistas y al mundo de que lo que había pasado era normal, que eran cosas que pasan en la Copa. Sus palabras exactas fueron: «Han sido estas cosas que pasan en la Copa. Ha sido una eliminatoria de Copa competida, emocionante, objetivo cumplido y a ver el siguiente». Pero su lenguaje corporal decía otra cosa completamente diferente. Se le veía incómodo, agobiado, consciente de que el equipo había estado a punto de protagonizar un ridículo histórico. Y es que Xavi sabe perfectamente que este resultado, pese a ser una victoria, no le da ningún margen de maniobra. Los números están ahí, fríos e implacables. El Real Madrid necesitó un penalti polémico para ponerse por delante, necesitó un autogol para hacer el 0-2, estuvo a 30 segundos de irse a la prórroga contra un equipo de tercera división y solo una parada milagrosa de Lunin evitó el empate. Eso no es cumplir el objetivo, eso es sobrevivir por los pelos. Los medios madridistas intentaron darle una vuelta positiva a todo, destacando el doblete de Mbappé, recordando que el Madrid ya está en octavos de final, minimizando los problemas. Pero los aficionados no son tontos, y lo que vieron ayer fue un equipo sin ideas, sin intensidad, sin ese hambre que caracteriza a los grandes equipos. Vieron un Madrid que se adelanta y se relaja, que piensa que con el nombre del escudo ya es suficiente, que no respeta al rival, y eso, en el fútbol, se paga muy caro. El contraste con lo que pasó el día anterior con el Barcelona es brutal. El Barça fue a Guadalajara, se adelantó 4-0 en la primera parte y pese a encajar un gol en el segundo tiempo terminó ganando 4-1 sin sufrir nunca. Y los medios dijeron que el Barcelona había sufrido, que el Guadalajara le había complicado la vida.
Ayer, con el Madrid, los mismos medios dijeron que había sudado para ganar, que era normal sufrir en Copa. ¿Ves la diferencia? Es la famosa doble vara de medir que tanto se critica en el fútbol español. Pero no podemos hablar de este partido sin hablar de Kylian Mbappé, porque pese al sufrimiento colectivo del equipo, el francés tuvo una noche productiva. Su doblete lo pone en 58 goles en el año natural 2025, a solo 2 tantos del récord histórico que estableció Cristiano Ronaldo en 2013 con 59 dianas. Y tiene una oportunidad de oro para igualar o superar ese registro este mismo sábado, cuando el Madrid reciba al Sevilla en el Bernabéu. Son números estratosféricos, números de otro planeta. 58 goles en un año, sumando todas las competiciones, con todos los equipos donde ha jugado. Porque recordemos que Mbappé empezó 2025 en el PSG, donde jugó hasta junio, y luego se incorporó al Real Madrid en verano. En París anotó 25 goles en la primera mitad del año, y en Madrid lleva 33 en estos 6 meses. Es una máquina de hacer goles, un depredador del área, probablemente el mejor delantero del mundo en este momento. Pero, y aquí viene lo importante, ni siquiera los 2 goles de Mbappé pueden tapar los problemas del Real Madrid, porque cuando tu equipo depende tanto de una sola figura, cuando necesitas que tu estrella de 180 millones te salve partido tras partido, cuando el resto del ataque no funciona, eso significa que algo está fallando a nivel colectivo. Vinicius lleva 12 partidos sin marcar un gol, Rodrigo acumula 32 encuentros sin ver puerta, Bellingham apenas ha anotado 4 tantos en 19 partidos. La dependencia de Mbappé es brutal, y eso no es sostenible a largo plazo. Y ahora llega lo importante, ¿qué pasa a partir de aquí? Pues el próximo partido del Real Madrid es el sábado 21 de diciembre a las 16 horas en el Santiago Bernabéu contra el Sevilla. Es el último partido del año 2025. Es una oportunidad para Mbappé de igualar o superar el récord de Cristiano, pero sobre todo es una oportunidad para Xabi Alonso de demostrar que este equipo puede jugar bien, puede convencer, puede ganar de manera contundente. Porque si el Madrid sale contra el Sevilla y vuelve a sufrir, si vuelve a depender de Mbappé, si vuelve a dar la imagen de equipo en crisis, las críticas van a ser devastadoras. El calendario que viene después es infernal. Sevilla, luego parón navideño, y después arranque de año con partidos decisivos en Liga y Champions. No hay margen de error, no hay tiempo para seguir probando cosas, no hay paciencia infinita con Xabi Alonso. Y el vestuario lo sabe. Los jugadores son conscientes de que están en una situación delicada, de que los resultados no acompañan, de que cada partido se convierte en un examen para el entrenador. Ya hubo rumores hace unas semanas de un posible motín, de jugadores descontentos con los métodos de Xavi, de falta de confianza en sus decisiones tácticas. Y aunque públicamente todos hablan de unidad y compromiso, en privado las dudas son evidentes. Lo que pasó ayer en Talavera es la radiografía perfecta de la situación del Real Madrid en este momento. Un equipo grande, con grandes jugadores, con historia y palmarés, pero sin ideas claras, sin solidez defensiva, sin intensidad competitiva. Un equipo que gana porque tiene más calidad individual que el rival, pero que sufre cuando las cosas se complican. Y eso, contra equipos de tercera división, te puede costar una humillación histórica. Contra equipos de Champions League, te cuesta la eliminación. Xabi Alonso tiene una semana para encontrar soluciones, para recuperar la confianza, para convencer a sus jugadores de que este proyecto tiene futuro. El sábado contra el Sevilla es su próximo examen, y esta vez no vale con sobrevivir, esta vez no vale con ganar sufriendo, esta vez tiene que convencer. Porque la paciencia de Florentino Pérez tiene un límite, y ese límite está cada vez más cerca. Así que ya lo sabes, lo que viste ayer en televisión no fue una victoria normal del Real Madrid, fue un equipo al borde del abismo que se salvó por 30 segundos. Y la pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿cuánto más puede durar esta situación? Aquí te contamos siempre la verdad, lo que no ves en los medios oficiales, lo que pasa realmente en el fútbol español. Suscríbete si quieres seguir sabiendo toda la verdad.